Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 131 Chapter 131 Politics. Crucé los brazos frente a mí y pregunté entonces, ¿qué puede hacer el búho por ti? Danzo golpeó con el dedo la mesa metálica, emitiendo un sonido periódico para acompañar sus palabras. Por ahora, no mucho. Ahora tienes un perfil demasiado alto para recopilar la información que busco personalmente. Incliné la cabeza y pregunté, ¿no tienes ninguna pista que pueda comprobar? Ya ha pasado más de una semana desde que el mundo se enteró de la rebelión. ¿Te estás haciendo viejo? Danzo no mostró ninguna reacción ante mis burlas barra descarada falta de respeto, y respondió de manera neutral: nuestro enemigo nos ha agarrado el corazón con sus garras, por lo que debemos tener cuidado en su curación, si no queremos que nos aplasten el corazón. Eso exige un trabajo cuidadoso y preciso, algo que necesita tiempo. Asentí y pregunté, bueno, en cualquier caso, no puedes contentarte conmigo sentado en casa, sin hacer nada. Simplemente acercarme a nuestras pequeñas ratas debería hacerlas imprudentes y seguramente cometerían un error. Danzo dejó de golpear y luego se recostó en su silla mientras preguntaba, sonando interesado, ¿qué estás proponiendo exactamente? Mirando hacia atrás, respondí, estoy sugiriendo ir a la capital, Sendai. Estaría solo en territorio enemigo. Respondí con una astuta sonrisa, ¿lo haría? Danzo hizo una pausa por un segundo, antes de decir, ¿quieres llevar fuerzas contigo? Estás extendiendo tu influencia. Veo que tienes gusto por el poder. Me encogí de hombros y respondí, o tal vez simplemente quiera ser eficiente. Como dijiste, estoy demasiado perfilado para espiarme a mí mismo. Los enemigos que buscábamos estaban escondidos en la oscuridad, por lo que primero necesitábamos encontrarlos. Y para eso necesitábamos que algunas de nuestras fuerzas se infiltraran en su red, y no puedo hacerlo. Si bien es posible que pueda moverme sin que todos me detecten, si no sabía qué buscar o dónde, entonces era casi inútil. No podría recorrer toda la capital, ni siquiera toda la Tierra de Fuego, y esperar encontrar afortunadamente al enemigo. Así que lo más inteligente que podía hacer ahora era, sin duda, asumir más un puesto de supervisor, gestionar mis propias fuerzas para hacer el trabajo que yo no podía hacer. En cuanto a si tenía otras intenciones en mente. Bueno, no puedo revelar todos mis secretos, ¿verdad? Además, Danzo no parecía enojado en lo más mínimo cuando dijo, o tal vez tu objetivo sea diferente al poder. ¿Tienes tus sospechas sobre quiénes pueden ser los traidores, no? Me encogí de hombros y dije, hice una suposición fundamentada, como cualquiera podría haberlo hecho. En cuanto a si acaban siendo verdad. Bueno, eso es cuestión de otro día. Pero Danzo no cedió y añadió, ¿quieres que algunos de nuestros hombres vengan contigo? Probablemente Ambu. Esto facilitaría tu misión, pero me debilitaría, haciendo la mía más difícil. ¿Estaría yo en su lista de sospechosos, señorita Oul? Aún mostrando la misma sonrisa, respondí en tono uniforme, digamos simplemente que nadie está libre de sospechas ante mis ojos. Danzo permaneció en silencio un segundo, antes de preguntar, si te diera algunos de nuestros hombres, ¿qué harías? Me encogí de hombros y les expliqué, como dije, vayan principalmente a la capital para molestarlos. Yo también trabajaría a la luz para mantener este país, el daimyo parece no estar muy bien en este momento, así que estoy seguro de que le vendría bien un asesor. Los ojos de Danzo se abrieron cuando preguntó, ¿quieres acercarte tanto a la familia daimyo? ¿E incluso liderar el país? Eso te hace sospechar más que muchos de nuestros sospechosos. Resoplé divertido, cualquiera que sea remotamente capaz sospecha, y si no confiamos en ninguno de ellos, entonces el trabajo nunca terminará. Además, tengo la mejor experiencia para este trabajo, no sería el primer país que corro desde las sombras. Danzo gimió, todavía recuerdo lo que le pasó al otro con el que trataste, de hecho. Y no quiero que eso nos pase a nosotros. Puse los ojos en blanco y dije, vamos, deja de meterte conmigo. No podría haber estado en el origen de este desastre y ambos lo sabemos. Entonces, ¿me vas a dar esos hombres o voy a ir allí solo? Danzo agarró su bastón y lo usó para levantarse, antes de mirar alrededor de la habitación. Luego dijo, puedes conseguir a 20 de nuestros hombres. Los quiero a todos de vuelta. Sonreí y dije, te dejaré elegirlos, los conoces mejor que yo.
No tienen por qué ser muy fuertes, solo buenos espiando. Danzo asintió rígidamente, así que agregué: bueno, fue divertido hablar contigo, pero tengo cosas a las que volver. Me iré en aproximadamente una semana, solo necesito contárselo a Lokage. El rostro de Danzo se volvió un poco rancio al oír eso. En nuestra conversación había insinuado que ir a la capital era un asunto ya acordado, como si Minato y yo ya hubiéramos hablado de ello y él hubiera estado de acuerdo. Danzo finalmente gruñó: esperaré resultados. No decepciones. Me burlé: nunca lo hago. Y con eso me alejé, sintiendo que los ojos de Danzo se clavaban en la nuca. Lo había molestado. A propósito, por supuesto. Como había dicho, estaba sobre mis sospechosos. Si había algo que sabía sobre Danzo era que para él el pueblo era anterior a todo. A diferencia del mundo canónico, él no se había perdido en el poder, realmente estaba trabajando por el bien del pueblo. Sin embargo, por lo extremo que podría ser, podría terminar lastimándolo sin siquiera darse cuenta. Además, esta rebelión no necesariamente dañaría la hoja. Aunque a primera vista cualquier lucha interna dentro de la Tierra de Fuego debilitaría a Konoha, solo sería temporal, si jugáramos bien nuestras cartas. Dado que lo más probable es que el líder de la rebelión sea parte de la familia Daimyo, si cuidamos de ellos, nuestra influencia sobre toda la Tierra aumentaría exponencialmente, y pude ver varias maneras en que Konoha podía robar bastantes recursos y apalancamientos políticos a partir de esto. Por supuesto, esto fue sobre la base de que derribamos la rebelión rápidamente, pero si Danzo hubiera orquestado todo, entonces no sería difícil para nosotros aplastarlos. Y la razón por la que lo molestaba era que no se volviera imprudente, sabía que no debía intentar incitar a Danzo a atacarme por una mera falta de respeto. En cambio, lo que acabo de hacer fue una demostración considerable de poder. Danzo era un anciano del pueblo y en cada interacción que hemos tenido hasta ahora, siempre ha tenido una postura superior en comparación conmigo, siempre tuve que tratarlo como a un anciano del pueblo, alguien digno de respeto. Pero hoy le mostré que había alcanzado, o al menos creía haber alcanzado, un nivel similar al de él, no solo en términos de fuerza sino también de influencia. Esta era una forma sutil de decir que, si fuera necesario, lo cuidaría, si cruzaba alguna frontera no debería, y eso, es lo que lo empujaría a atacarme. Humillarlo está bien, pero potencialmente dañarlo a él y, por extensión, a Leaf, ya que ciertamente se cree necesario para el bienestar de la aldea, eso es lo que lo incitaría a atacarme. Por supuesto, que él estuviera detrás de esto era solo una hipótesis, yo tenía muchos más sospechosos en mi lista y Danzo ni siquiera estaba cerca de la cima, pero él era el que estaba delante de mí, así que tomé medidas contra él. Y si realmente es inocente, entonces no hay razón para que me ataque. Nuevamente no actuaría contra mí por una mera falta de respeto, no era un niño, y si no tuviera nada que ver con la rebelión, entonces no tenía motivos para tener problemas con él, y al revés. La política realmente puede romper la mente. Chapter 132 Twilight of Anera. Hablarle a Minato sobre mi plan era más una formalidad que cualquier otra cosa, pero aún así había que hacerlo, y como no me gustaba perder el tiempo, fui a verlo justo después de reunirme con Danzo. Fui recibido rápidamente. Sukaina, ¿qué puedo hacer por ti? Cruzando los brazos, dije: tengo un plan para nuestro problema actual. Dile. Señalándome con el pulgar, expliqué: en lugar de perder el tiempo aquí, esperando que suceda algo, también puedo hacerlo en la capital. Minato levantó una ceja y preguntó: ¿quieres molestarlos con tu presencia? ¿Entonces estarías allí oficialmente? Asentí y agregué: esa es la idea. Y como estaré allí, entonces también podría ser útil. Minato se recostó en su asiento, mostrando que estaba escuchando, así que le expliqué brevemente: me gustaría tener varios Anbu debajo de mí y manejarlos mientras me espían. Inesperadamente, Minato frunció el ceño. Sin embargo, al ver que no dijo nada, continuó: mientras tanto, me convertiría en asesor o consejero del Daimyo o cualquier puesto oficial que tuviéramos que encontrar, y ayudaría al país a mantenerse a flote. El ceño fruncido de Minato solo se hizo más profundo y empezó a frotarse las sienes lentamente. Confundido, pregunté: ¿Estás bien? Su roce solo se intensificó, pero su expresión se alivió un poco cuando dijo: estoy bien. Sobre tu plan, es bueno. Asentí lentamente, mirándolo con atención y agregué: Danzo ya aceptó prestarme varios Anbu, se irán antes que yo para empezar a espiar antes.
En cuanto a mí, intentaré no investigarme y mantener mi puesto de asesor. ¿Crees que podrías arreglar mi posición? Minato gruñó. Sí, ¿algo más? Sacudí la cabeza y salí, mientras Minato seguía frotándose las sienes. Es extraño, nunca lo había visto hacer eso. Quizás fue solo un simple dolor de cabeza. Después de enviar un último vistazo al problemático Minato, me fui. 4 después de eso, pasó rápidamente una semana, durante la cual no hice mucho excepto entrenar. Sin embargo, una cosa que noté fue cuántos shinobis regresaban al Leaf. Entre ellos se encontraban algunos Honins, que ayudaron a fortalecer la seguridad del Leaf. Por supuesto, muchos todavía estaban luchando contra las 3 grandes aldeas restantes, pero era de esperar que las cifras disminuyeran con el tiempo. Esto era muy importante para mí, ya que el esfuerzo bélico se convertiría en una gran parte de mi trabajo en el futuro. Minato había tardado inusualmente mucho en hacer el trabajo, pero finalmente me consiguió un puesto oficial junto al daimyo que me permitiría vivir en la capital, y eso era algo que no esperaba. Esperaba que me dieran una posición relativamente baja que simplemente me ayudara a acceder al palacio daimyo y le diera sugerencias, pero me dieron algo mucho más importante. Además, fue una iniciativa de Danzo. Era una posición que había desaparecido con el tiempo y que la mayoría de la gente había olvidado, ya que la última persona que la ocupó fue el segundo Hokage, Tobirama Senju, antes de convertirse él mismo en Hokage. Shogun. Habla de sorpresa. Sin embargo, el papel del Shogun y su influencia diferían mucho en ambos mundos, razón por la cual al principio estaba tan confundido y sorprendido. En la Tierra, en mi vida pasada, los shogun eran básicamente dictadores militares, y aunque fueron nombrados por el emperador de nombre, eran los verdaderos líderes del país, pero el emperador solo está allí como decoración, para preservar las tradiciones. Sin embargo, en este mundo, esto no era solo de nombre. El shogun era más bien un embajador de la aldea shinobi y se suponía que los representaría ante la nación y los daimyo. Y oficialmente, el shogun estaba solo por debajo del daimyo, se suponía que era igual al Hokage y al general del ejército. Y políticamente, esta posición probablemente tenía más fuerza que cualquiera de esas posiciones, ya que si bien trataban estrictamente con sus propias fuerzas, se suponía que yo debía coordinarlas bien. Además, también debía ayudar con todos los demás aspectos del país. Una especie de mano del rey. Maldita sea, me sorprende que todavía recuerde esto. De todos modos, si bien esto fue una sorpresa, tampoco fue inmerecido. En términos de fuerza y reputación, había matado al Mizukage. Para liderar las tropas, ya llevaba un año haciendo eso. Y para la parte de liderar un país, tampoco era mi primera vez, y la tierra de los bosques estaba en un estado mucho peor, y tenía mucho menos poder que ahora cuando lo hice. Por lo tanto, aunque sorprendente y confuso al principio, al final encontré que era una respuesta razonable a nuestro problema. Al final, iba allí para una misión y este era solo un puesto temporal. Tan pronto como termine la rebelión, definitivamente descansaré un poco. Ya estoy harto de las promociones. Espero que las cosas salgan según lo planeado esta vez. Puff de Danzo. Pensé que lo había dejado claro, Danzo. Miré indiferentemente al Hokage y respondí yo también. Minato, que frunció el ceño, dijo: rechacé explícitamente tu propuesta de convertir a Sukaina en el shogun, pero fuiste en contra de mis órdenes directas y lo hiciste de todos modos. Respondí: elegí lo que creía que era la mejor opción para el pueblo. Minato golpeó su mesa con el puño mientras estallaba: pero tú no eres el Hokage. A pesar de que mostraba claros signos de ira, lo que no solo era extremadamente raro para él, sino que también asustaba muchísimo a la mayoría de la gente, me quedé allí, desconcertado, mientras respondía fríamente: por cierto, ambos ya estuvimos de acuerdo en que yo era más adecuado para esas decisiones. Ya lo has olvidado. La ira en sus ojos se desvaneció lentamente mientras ambos permanecíamos en silencio. Después de este momento de silencio, dijo: no vuelvas a hacer cosas en mi espalda. Resoplando suavemente, respondí: mientras sea por el bien del pueblo. Minato dijo: yo también estoy trabajando para los mejores del pueblo. Ha estado recibiendo una cantidad cada vez mayor de poder en los últimos tiempos y aún más estrés. Lo último que quiero es que se pierda en el gusto por el poder. Estrechándome los ojos, murmuré: ¿puedes decirte eso? Minato frunció el ceño y preguntó: ¿y qué se supone que significa eso? Esta vez me mantuve en silencio, pero el significado era obvio.
Minato pronto vería terminar su hora y ya estaba luchando. No parece que le quede mucho tiempo antes de su inevitable caída. Dos tiempos realmente difíciles. Chapter 133 Sendai. Puff de Tsukaina. Sendai, la capital de la Tierra del Fuego. Era incluso más grande que Konoha, aunque no parecía una fortaleza gigante. Konoha estaba rodeada de grandes murallas y utilizaba los bosques como defensas naturales. Sendai, por otra parte, no tenía tales defensas. Fue la capital económica y cultural de la Tierra del Fuego y no fue hecha para ser defendida en una guerra. Incluso el ejército, dirigido por el general Tsubasa, no estaba estacionado en Sendai, sino cerca. Por supuesto, eso no significaba que la capital estuviera indefensa. Primero, para que un ejército grande se acercara siquiera a él, tendrían que pasar junto a Konoha o a la guarnición del ejército. E incluso si alguien lograba hacerlo, el ejército estaba lo suficientemente cerca como para llegar a la ciudad en menos de 30 minutos, y aunque Konoha estaba más lejos, los shinobis eran, en promedio, mucho más rápidos que el número del ejército y, por lo tanto, lo alcanzarían tan rápido como ellos, si no más rápido. Por ejemplo, solo me llevó un par de minutos cruzar la distancia entre el pueblo y la capital, pero supongo que no soy el mejor ejemplo a seguir, teniendo en cuenta que probablemente estoy entre las 5 personas más rápidas del mundo. Quiero decir, Minato, Raikage. Maldita sea, tal vez el top 3 entonces, ya que solo veo que esos dos son más rápidos que yo. Incluso Shisui, que era extremadamente rápido, ahora era más lento que yo. En el modo base ya estaba bastante cerca de él, si abusaba del body flicker, lo cual hizo de todos modos, y si abro la quinta puerta, luego lo dejo en el polvo. Volviendo a mi punto, la capital tampoco estaba indefensa. De Guardián 12, los 12 guardias de nivel Jonen que siempre se mantuvieron cerca del daimyo. Eran una fuerza a tener en cuenta, ya que se decía que si trabajaban juntos, pocos tendrían siquiera posibilidades de conservar sus vidas. Pero eso realmente no importó al final. Sendai tenía un campo de batalla, pero no se peleó a puñetazos. Cuando llegué a la ciudad, eché un vistazo rápido a la ciudad para familiarizarme con ella, antes de dirigirme a la residencia del Shogun. Mi residencia. Mientras caía al suelo, frente a la gran mansión, vi a dos sirvientes parados frente a la puerta, custodiándola. Parecían mayordomos, pero los reconocí como dos miembros de Anbu. Se tensaron un poco cuando de repente aparecí frente a ellos, pero se relajaron viéndome cara. Nuestros ojos se cruzaron y abrieron la puerta, saludando bienvenida, Lady Shogun. Tienes un huésped esperando tu llegada. Asentí y entré. El interior estaba sorprendentemente sobrio, lo cual era de mi agrado, no me gustaba mucho tener oro por todas partes, realmente no lo necesitaba. Solo podría haber dos razones para conseguir dicha decoración. Vanidad e inspirar respeto. Para el primero, proviene de personas impotentes que sienten la necesidad de mostrar lo único que tienen para ellos dinero, pero eso es bastante inútil para mí cuando tengo algo mucho mejor que el dinero. En cuanto al segundo, mi papel no me pedía que consiguiera tales condecoraciones. Mis hombres eran shinobis y la riqueza no representaba nada bueno para nosotros. Después de todo, estaba dentro de las 3 cosas prohibidas para shinobis. 3, así que fue bueno que la residencia estuviera sobria. Al adentrarme más en la mansión, llegué rápidamente a la parte trasera de la casa, donde había un hermoso jardín. Y allí, sentado justo delante de él, estaba alguien a quien conocía bastante bien. Era Takashi, el hijo del daimyo, el príncipe heredero de la Tierra de Fuego. Había crecido bastante desde la última vez que nos vimos, parece que pasó por un período de crecimiento acelerado ya que era un poco más alto que yo, y parecía más varonil que antes, aunque no perdió su aire principesco. Estaba sentado en una silla, mirando un poco distraídamente el jardín, mientras dos hombres estaban en la puerta, observando con atención sus alrededores. Bajando un poco mi presencia, caminé directamente hacia Takashi, y cuando llegué a su espalda, pasando junto a los dos guardias, le golpeé el hombro y le dije: «Has crecido». Los dos guardias, que no me habían visto, me limpiaron la cabeza de repente, mirándome cada uno con los ojos muy abiertos. Pobres chicos, usé mi técnica de sigilo al máximo, así que no solo doblé el sonido, sino que también doblé la luz a mi alrededor para hacerme más difícil de ver. Junto con mis habilidades para bajar la presencia, a menos que me miraran directamente, no podían verme y resultó que estaban mirando alrededor del jardín y no directamente a Takashi.
Mientras tanto, el propio Takashi giró la cabeza un poco más lentamente, un poco confundido al principio, antes de que una gran sonrisa se extendiera sobre sus labios. Al levantarse de su silla, estaba un poco más alto que yo, probablemente a 6 pies. Uno ya tenía 15 años y, con la crianza del chakra, se estaba convirtiendo en un hombre. Takashi tomó la mano con la que le había golpeado el hombro y exclamó: «Te has vuelto aún más hermoso desde la última vez que nos vimos». Sonreí ante los elogios y dije: «La gente tiende a preocuparse más por mi peligrosidad». Mientras decía eso, miré a sus dos guardaespaldas, que sudaban ligeramente. Al ver esto, Takashi dijo: «Ah, sí, nunca te conociste. Esos son Asuma y Kazuma. Ambos solían ser los Honins de Konoha». 3 Asuma, por supuesto que lo conocía. Después de todo, él estaba en el programa. En cuanto a Kazuma, estuviera en el manga o no, no lo recordaba. De todos modos tenía una cara bastante olvidable. Asuma soltó su espada y se rascó la nuca mientras decía: «Realmente mereces tu reputación, Lady Shogun, no te sentí en lo más mínimo, a pesar de pasar junto a mí». Sonreí y respondí: «Asuma. Sarutobi, ¿verdad? También escuché grandes cosas sobre ti. Creo que eres uno de los principales expertos en transformación de la naturaleza». En realidad, eso fue algo que había oído. Y Asuma se sorprendió al asentir: «Mi nombre es Sarutobi, pero en cuanto a ser un experto destacado». Asentí para comprender y miré al otro, Kazuma. Se quedó un poco más erguido cuando mis ojos lo miraron, y después de un momento vi su arma y comenté: «No mucha gente usa garras. Creo que el chakra ha mejorado». Su arma era una garra de metal, hecha de 3 hojas que se unían en la base para formar una sola arma. Él también parecía sorprendido cuando preguntó: «Sí, ¿cómo pudiste saberlo?». Lo miré a los ojos y respondí: «He visto suficientes armas para distinguir entre una hecha de acero normal y otra realzada con chakra». Dicho esto, miré a Takashi y le pregunté entonces: «¿Qué estás haciendo aquí? No puedes haber venido solo a saludar, ¿verdad?». Takashi asintió y miró el gran palacio visible, donde residía el daimyo, y dijo: «Parte de esto es que, pero de hecho, tengo un propósito. Perdón por no dejarte tiempo para instalarte. Pero el deber llama, ¿eh?». Takashi asintió y me encogí de hombros. «Bueno, de todos modos no vine aquí de vacaciones. Dirige el camino entonces». Chapter 134 Chapter 134 Attack. No lo había visto cuando llegué, pero en realidad había un carruaje frente a mi residencia, que resultó pertenecer a Takashi. Antes de irme dejé algunas instrucciones a mis sirvientes. 1. Limpia la casa y ten cuidado con los insectos. Parecía que simplemente estaba pidiendo a mis sirvientes que limpiaran la casa, pero en realidad era un código secreto para buscar espías y hacerme un informe cuando regrese. 4. Takashi, sin darse cuenta del significado de lo que dije, me llevó a su carruaje y me abrió la puerta cuando solo entramos nosotros dos, mientras Asuma y Kazuma estaban delante del carruaje, junto a nuestro chofer. Cuando el carruaje empezó a moverse y los dos nos paramos uno frente al otro, Takashi nos preguntó entonces: «¿Cómo has estado en los últimos 2 años?». Recostado en mi asiento y cruzando las piernas, lo vi seguir con atención los movimientos de mis piernas y respondí: «Bueno, ya sabes, la guerra. Matanza, promociones 1». Takashi levantó la vista e hizo una sonrisa incómoda. «Lo siento, no quise decir». Sacudí la cabeza. «Está bien, lo entiendo. ¿Qué hay de ti?». Takashi se frotó la rodilla y respondió: «Las cosas no fueron tan intensas como tú». Lo interrumpí con una sonrisa: «Relájate, no estoy enojado contigo por no participar en la guerra, así que deja de sentirte como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo y habla. Además, es posible que no hayas estado luchando en el campo de batalla, dudo que las cosas tampoco te hayan relajado mucho». Takashi sonrió mientras se relajaba un poco y asintió: «Lo han hecho. La guerra ha agotado nuestros recursos, militares o no. Debido a las hostilidades, nuestras reservas de alimentos han disminuido drásticamente y tanto las importaciones como las exportaciones se han vuelto escasas. Esto resultó en una demanda creciente del pueblo hacia nosotros, y todo se convirtió en esta rebelión». Entrecerré ligeramente los ojos y sonreí mientras preguntaba: «¿Afrontas las tareas de tu padre?». El rostro de Takashi se volvió un poco tímido cuando respondió: «El padre suele estar ocupado con otros asuntos, especialmente los nobles. Comenté: así que sus nobles lo dominan y se ha olvidado de su pueblo». Takashi se mordió el labio mientras intentaba defender a su padre. «No diría eso». Burlándose suavemente, respondí: «No importa cómo lo llames, los resultados son claros para que cualquiera los vea.
Creo que sé por dónde empezar ahora. Dime, ¿qué están haciendo exactamente los nobles? Escuché de un consejo. Takashi manejó su lanza inclinada, ya que era demasiado grande para mantenerse erguido en el carruaje, con inquietud mientras respondía: así que oíste hablar del consejo noble. Bien. Para ser honesto, la situación se está yendo un poco de control. Asentí, tal como estaban las cosas. A pesar de tener muchas similitudes con el gobierno feudal japonés, especialmente con nombres similares como Daimyo o Shogun, el gobierno de la Tierra de Fuego no estaba muy cerca del FJG. En cambio, se sintió un poco más romano, en cierto sentido. Tenías al Daimyo en la cima, o al emperador, y gobernaban oficialmente toda la tierra. Sin embargo, también había nobles o senadores, todos los cuales tenían cierto poder y formaban un consejo o senado, y que tenían un poder considerable. En la era del Estado en guerra, e incluso al comienzo de la era de las aldeas ocultas, las cosas solían parecerse mucho más a FJG. En aquel entonces, los shinobis no eran más que clanes, y aunque algunos eran muy fuertes, como los Uchiha y los Senju, eran muy sedentarios y se mantenían reservados. 6. Pero con la llegada de las aldeas se mezclaron con todo tipo de personas y su poder pasó a utilizarse para otros fines, lo que trajo una enorme inestabilidad en todas las tierras. Eso es lo que unió a los nobles, y aunque al principio fueron bastante suaves, recientemente habían utilizado la conmoción creada por la rebelión para crear un consejo. El consejo estaba formado por nobles dentro de la Tierra del Fuego y su objetivo era ayudar a los daimyo a gobernar el país en esos tiempos difíciles. Y según me dijo Takashi, el daimyo tenía las manos ocupadas tratando de hacer frente a las acciones del consejo, aferrándose desesperadamente a su poder mientras dejaba de lado a los que realmente importaban. Takashi también explicó: el consejo está formado por 50 nobles, todos los cuales residen en Sendai. En cuanto a los 16 restantes, aunque no forman parte del consejo, todos están reuniendo pequeños ejércitos dentro de su tierra. Pueden o no ser parte de la rebelión. Y no puedes detenerlos porque pueden usar la rebelión como excusa. Que necesitan un ejército para protegerse. Takashi asintió, con los ojos un poco cansados y desesperados. Maldita sea, la situación es peor de lo que pensaba. Y a Konoha realmente no parecía molestarle esto. Siento que obtuve más de lo que esperaba. Pero a la mierda, no voy a ignorar este gran problema solo porque no me apetece. Acepté un puesto y viene con una responsabilidad, y no soy el tipo de persona que los ignora. Al ver el estado en el que se encontraba Takashi, sonreí y levanté la barbilla, haciéndolo mirarme a los ojos mientras decía: no te preocupes, estoy aquí ahora. Takashi parecía estupefacto antes de decir: cásate conmigo. 3. No. Respondí, todavía sonriendo. ¿Por favor? No, cortésmente. 1. Takashi me tomó de la mano y dijo seriamente: definitivamente algún día me ganaré tu corazón. Pero hasta entonces, por favor ayúdame. Sé que no es muy varonil de mi parte hacerlo, pero riendo, le aseguré a mis ojos, es más varonil dejar de lado tu orgullo y pedir ayuda a una mujer que dejar que tus problemas te coman en silencio. De nuevo, esa misma mirada de sorpresa, pero fue seguida por una verdadera felicidad. ¿Realmente se siente solo, no? Pero nuestro pequeño momento fue roto por el sonido del viento silbante. Mirando por la ventana, vi una lluvia de flechas volar hacia nuestro carruaje, solo para que una gran pared se levantara del suelo, protegiendo el carruaje. Takashi, moviéndose a una velocidad sorprendente, abrió la ventana y preguntó a Kazuma. Situación. Asuma respondió de manera bastante conmocionada: estamos siendo atacados, mi señor. Al parecer, por Benders. Takashi jadeó y preguntó: ¿Benders? ¿Cómo está la situación? Asuma se rascó la cabeza y miró a su alrededor antes de responder: no es exactamente lo suficientemente fuerte como para representar un peligro, pero el hecho de que nos estén atacando así a plena luz del día, en medio de la capital. Takashi asintió sombríamente, antes de volverse hacia mí y decirme con una sonrisa forzada: por favor, permíteme lidiar con este problema. Estoy seguro de que podrías lidiar fácilmente con esto, pero piensa en esto como una forma de mostrarte mi progreso. Me encogí de hombros y respondí: está bien, estaré mirando. No decepciones. Takashi asintió, aparentemente energizado por mis palabras mientras agarraba firmemente su lanza y saltaba del carruaje. Mientras tanto, envié un vistazo a Asuma, que todavía me estaba mirando, y le dije: puedes ir, no necesito protección.
Asuma masticó la pajita en su boca mientras decía: escuché de tu reputación, y si la mitad de ella es correcta, entonces probablemente entiendas quién es el objetivo, y quién los envió. Estrechando los ojos, pregunté: ¿qué me está preguntando, señor Sarutobi? Asuma pareció un poco aliviado por mi forma de dirigirse y preguntó: por favor, no resuelva el asunto con los autores intelectuales con un baño de sangre. 4. Asentí brevemente y Asuma respiró aliviado mientras usaba el body flicker para desaparecer. Chapter 135 Chapter 135 de Alien with the Assassins. Curioso por el progreso que había logrado Takashi, me acerqué a la ventana del otro vagón y me apoyé en ella para mirar hacia afuera. Con un golpe rápido, conté a 15 atacantes, todos armados con un arco, pero algunos de ellos habían sacado armas cuerpo a cuerpo cuando Takashi y Kazuma se acercaron. Takashi plantó su lanza en el suelo, provocando un fuerte temblor que desestabilizó a los hombres que lo rodeaban, e hizo un gran golpe circular, tratando de hacer tropezar a sus enemigos. Sin embargo, obviamente eran bastante hábiles ya que lograron esquivarlo, pero uno de ellos también fue atacado por Kazuma, quien lo golpeó por la espalda, destrozando directamente todo su costado con su arma de garra. Pero mientras continuaba la pelea, Takashi me sorprendió bastante. No solo se había hecho fuerte, sino que también creció en un camino inesperado. Esperaba que fuera un Bender, la mayoría de los guerreros son Benders en las 5 grandes naciones. Sin embargo, como yo mismo había entrenado a uno, lo reconocí fácilmente como Blade Dancer. Su chakra permaneció neutral y lo usó para fortalecer su cuerpo, así como sus ataques con su lanza. Los Blade Dancers no eran los más fuertes en batallas de campo abierto, pero dentro de pequeños límites, como estas calles, eran especialmente mortales. Al ver que los dos, junto con Asuma, que se unió a ellos, no parecían tener demasiados problemas para lidiar con los asesinos, levanté una mano fuera de los carruajes, hacer señales al ambú oculto que me sigue para que no interfiera. No mostraron ningún signo de ningún movimiento, lo que significa que entendieron, o tal vez estaba paranoico y no me seguían. Sí, como sí. Puede que sea mucho más fuerte que ellos, era costumbre que personas importantes tuvieran guardaespaldas. Al igual que el Hokage, literalmente el más fuerte del pueblo, tiene un guardia. Pasó 1 minuto y 3 de los asesinos ya estaban muertos, y parecía que sabían cuándo reducir sus pérdidas mientras todos intentaban huir. Al mirar a Takashi y sus 2 guardias, se hizo bastante obvio que no podrían detenerlos, así que con un suspiro abrí la puerta del carruaje y salí. Mientras lo hacía, comencé a soltar mi enorme chakra y vi que cada par de ojos giraban en mi dirección y los asesinos se detenían. Pero mi chakra solo se levantó cuando salí completamente del carruaje, todo mi chakra pesaba sobre las personas que estaban delante de mí. Takashi no se veía muy bien, a pesar de haber progresado mucho, aún no estaba al nivel de Jonin, solo en Tokubetsu Jonin ya que solo su habilidad había alcanzado el nivel de experto. Parecía que tenía problemas para moverse. En cuanto a los asesinos, que solo estaban al nivel de Chunin, los pobres estaban congelados por el miedo. Mis ojos miran con frialdad a cada uno de los 12 asesinos restantes. Luego, usé body flicker para moverme. Era tan rápido que incluso Asuma y Kazuma apenas podían seguirme con los ojos, ya que yo estaba en forma básica, pero los asesinos simplemente permanecían congelados en su lugar, sus ojos no se movieron de mi posición anterior ya que los noqueé a todos con un corte en la nuca. Luego, volví al carruaje y cerré la puerta cuando finalmente dejé de usar body flicker. Afortunadamente para los 3 que me acompañaban y para todos los que me rodeaban, tenía un buen conocimiento del aire que me rodeaba, o el boom sónico causado por mi repentino estallido de velocidad los habría ensordecido. Pero ahora lo único que podían ver era a mí parado en un momento y a todos los asesinos cayendo en el siguiente, conmigo de nuevo en el carruaje. Los 3 parecieron estupefactos por un momento, antes de que un grupo de soldados entrara corriendo. Cuando vieron a Takashi, el líder del pelotón se inclinó ante él y mostró una ira justa cuando se enteró del ataque y rápidamente detuvo a los asesinos, mientras los 3 regresaban al carruaje. Cuando Takashi entró, parecía un poco nervioso, por lo que nuestro camino hacia el Palacio Daimyo estuvo en silencio por un tiempo. Solo cuando nos acercamos a él, Takashi dijo: gracias por la ayuda. Sonreí y respondí: estoy seguro de que hubieras estado bien, pero dudo que ustedes 3 hubieran podido impedir que todos se fueran. Takashi asintió lentamente antes de preguntar: ¿cómo te moviste tan rápido? ¿Todos los S-Rank son tan rápidos?
Sacudí la cabeza y respondí no, estoy entre los 3 primeros más rápidos del mundo. Pero soy mucho más rápido que esto cuando estoy en mi mejor momento. La velocidad que viste probablemente esté entre las 10 primeras. Los ojos de Takashi se abrieron cuando preguntó ¿eso significa que estás entre los 10 más fuertes del mundo? Me quedé atónito por un segundo, antes de reírme no lo sé, pero hay algunos mucho más lentos que yo contra quienes no tengo ninguna posibilidad. La velocidad no lo es todo. Eso era cierto. Estoy bastante seguro de que Ashirama y Madara son más lentos que yo, al igual que el tercero Kage, pero no me gustan mis oportunidades contra ellos en una pelea 1 a 1. 4 Pero lo que dije pareció confundir a Takashi cuando preguntó ¿pero cómo puedes ayunar a alguien tan rápido como tú si no lo eres? Parecía que te teletransportaste. No vi nada. Uno resople la velocidad no lo es todo. Tienes más de un sentido, así que aprende a usar los demás. Y cuando hayas descubierto cómo usarlos todos, trabaja para mejorarlos. Entonces, incluso si no eres tan rápido, podrás reaccionar y tendrás una oportunidad. Takashi parecía iluminado, pero luego confundido cuando preguntó ¿cómo hago eso? Sacudiendo la cabeza, respondí probablemente dependas demasiado de la vista, como la mayoría de las personas, así que empieza por vendarte los ojos y trabajar en los oídos. Luego, podrás recorrer lentamente todos los sentidos. Pero más que nada, necesitas experimentar una batalla real, o nunca te volverás realmente fuerte. Takashi se inclinó hacia adelante mientras preguntaba ¿por qué es eso? Experiencia. Si nunca enfrenta el peligro, entonces no solo puede congelarse ante el peligro real, sino que tampoco sabrá cómo sentirlo. Takashi comentó eso suena como una cantidad horrible de trabajo. Asentí lo es, pero si logras dominar lo que te dije, incluso con tus capacidades actuales, podrías darle a cualquier jonin una oportunidad por su dinero. Pero eso es demasiado lejos para ti. Además, no eres un guerrero, eres un príncipe. Tus deberes residen en otra parte. Takashi suspiró, no parecía muy contento con eso. Clásico. El príncipe que no tiene nada que ver con su vida, y pasa a una vida más sencilla. Chapter 136 Facing the Council. Una vez en el palacio Daimyo, Takashi rápidamente me llevó al propio Daimyo, a su vivienda. Pero cuando Takashi llamó a la puerta, no hubo respuesta, por lo que gritó padre. Un segundo después, se abrió la puerta, dejando al descubierto una cara que no me gustaba mucho. Y todo lo contrario era aún más cierto. La señora Shihime tardó un segundo en reconocerme, pero cuando lo hizo un evidente ceño fruncido al decir la perra de Konoha está aquí. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que me llamaron perra. Últimamente la gente ha gravitado más hacia los monstruos. Supongo que al menos era buena para algo, lo que me provocó nostalgia. Takashi parecía avergonzado y un poco enojado cuando dijo esta es la madre Shogun. Por favor compórtate. El ceño fruncido de la señora Shihime empeoró, pero al final dijo tu padre está con el consejo. Luego, volvió a entrar y cerró la puerta detrás de ella. El propio Takashi parecía sorprendido por alguna razón, pero en realidad no me correspondía preguntar, así que dije vamos. Takashi salió de su aturdimiento y asintió, llevándome a otra ala del palacio. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, comenzamos a escuchar voces, que solo se hicieron más fuertes a medida que nos acercábamos. Luego llegamos antes de que abriéramos las puertas, con 2 guardias armados frente a ellas, bloqueando el camino. Mientras intentábamos mudarnos, los 2 nos detuvieron y Takashi dijo apártate del camino. Uno de los 2 guardias me envió un vistazo y me dijo por supuesto, príncipe mío, pero no puedes traer a nadie contigo. Estrechándome los ojos, dije parece que los nobles no serán los únicos a quienes tendré que educar. Antes de que pudiera responder, aparecí a su lado y le estrellé la cabeza contra el marco de la puerta, noqueándolo con un fuerte sonido que silenció toda la habitación, quien de repente se fijó en nosotros. El otro guardia me miraba con los ojos muy abiertos, y antes de que pudiera atacar, le agarré el hombro y mis dedos se clavaron en su piel para sujetar directamente su hueso mientras decía, estás hablando con el shogun, así que alégrate de que no te hayan cortado la cabeza. Lleva a tu amigo a la enfermería y asegúrate de que no se vuelva a cometer tal error. Obviamente estaba bastante asustado y asintió cuando finalmente se dio cuenta de con quién se habían metido. ¿Cuál es el significado de esto?
La sala se hizo de manera que le diera una gran acústica, ya que seguía aproximadamente el diseño de un teatro romano, y así, a pesar de que esas palabras se pronunciaron en voz no tan alta, las escuché con claridad. Miré cada rostro dentro de la habitación y, con el problema que creé, no fue el daimyo quien habló, sino uno de los nobles. Todos los nobles se sentaban en filas frente a un escenario, donde estaba el noble que hablaba. En cuanto al daimyo, estaba unos metros detrás, con los hombros caídos. Mientras el guardia inconsciente era escoltado por el que aún estaba despierto, entré a la habitación y subí al escenario. El noble me siguió con la mirada y me preguntó: ¿estás sordo? Uno lo ignoré, subí al escenario a velocidad normal y llegué al escenario, justo al lado de él. Parecía que quería agregar algo, así que le encendí mi chakra, haciéndolo estremecerse y dar varios pasos atrás. Fue solo una pequeña parte, así que eso es todo lo que hizo. Ahora que tenía el escenario para mí, dije, soy el shogun recién instalado. Antes de que se produzcan más malentendidos, respondo solo al daimyo, así que cuida tu boca frente a mí. Todos los nobles se miraban, algunos parecían preocupados, otros enojados y otros astutos. No hace ninguna diferencia para mí. El que había asustado pareció recuperar parte de su coraje cuando preguntó: ¿estás ante el Consejo de Bomberos? No puedes actuar como deseas aquí, sin importar tu posición. Mientras decía eso, envió una mirada al daimyo, quien se encogió. Parecía que estaba a punto de decirme algo, pero cuando nos miramos a los ojos, se quedó helado por un momento, antes de suspirar y dar un paso atrás. Sonriendo ante eso, dije: tú, con la boca fuerte. ¿Quién eres? El noble estaba enviando miradas amenazadoras al daimyo, pero la mención de su identidad pareció provocar algo en él mientras se hinchaba el pecho y levantaba la barbilla para decir: soy Lord Iraisa, gobernador de... Lo interrumpí con un silbido agudo, haciéndolo jadear cuando aparecieron dos figuras a mi lado. Esos dos eran Anbu. Le dije: investiga a la mansión del señor Iraisa en la ciudad, tienes el permiso del shogun para lidiar con cualquier resistencia que desees. Los dos asintieron sin decir palabra y desaparecieron, dejando atrás una habitación sorprendida. Iraisa estaba jadeando, luchando por encontrar las palabras que buscaba. Incluso el daimyo parecía sorprendido. En respuesta, me dirigí a la sala. Parece que tendré que aclarar algunas cosas por usted, así que permítame. La autoridad suprema en la Tierra del Fuego es el daimyo, no el consejo. Y actualmente estamos en una guerra civil, por lo que yo, como shogun, estoy legitimado para utilizar cualquier cantidad de fuerza que considere adecuada para hacer frente a los rebeldes. No hizo falta ser un genio para entender lo que acabo de decir. Es posible que los nobles hayan logrado obligar a los daimyo a crear el consejo, pero dejé en claro que eso no funcionaría conmigo. Esto no era una democracia, aquí gobernaban los poderosos, y si bien ese poder puede ser personal o político, en cualquier caso yo era más fuerte que el consejo, así que no tuvieron más remedio que inclinarse ante mí o romperse. Lord Iraisa finalmente encontró las palabras para expresar sus pensamientos: no veo ninguna razón para quedarme aquí más y escuchar a este niño. Todos, salgamos. Los nobles comenzaron a alzar la voz de acuerdo, levantándose de sus asientos mientras los daimyo miraban angustiados. En cuanto a mí, me burlé, antes de estallar con gran parte de mi chakra. Inundó instantáneamente la habitación y todos los nobles se vieron obligados a regresar a sus asientos, con Iraisa cayendo al suelo. El daimyo, a pesar de no estar apuntado, tuvo que apoyarse contra la pared de al lado para no caer. Mi chakra presionando a los nobles también hizo que mi voz fuera más fuerte e impactante cuando dije: no recuerdo haberte permitido irte. Este no es un patio de juegos para niños, no puedes entrar y salir por voluntad propia. Mantuve mi chakra sobre ellos durante unos segundos más, antes de quitármelo. Sin embargo, los nobles no se movieron ni un centímetro a pesar de recuperar su libertad de movimiento y permanecieron arraigados en sus asientos mientras me miraban con miedo. Pasaron unos minutos de silencio, con Iraisa mirándome con una mezcla de odio y miedo. Finalmente, el silencio se rompió con la llegada de dos personas, mi Anbu. Se detuvieron a mi lado y uno de ellos me entregó un montón de cartas, mientras que el otro me dijo: encontramos esto en una habitación secreta del ático. Al revisar las cartas, pregunté: ¿encontré alguna resistencia? El Anbu, que era una mujer que llevaba una máscara del lobo, asintió y dijo: la esposa de Lord Iraisa.
El señor cercano se congeló al recordar lo que había dicho sobre cualquier resistencia, pero afortunadamente para él, Wolf agregó, ella no representaba ninguna amenaza, así que la ignoramos. Asentí y terminé de mirar todas las letras. Luego miré a Iraisa con una sonrisa y dije, escribiendo cartas para los rebeldes. Iraisa refutó, no tienes pruebas de que yo. Le corté, señor Iraisa, lo están arrestando por confabularse con los rebeldes. Por la presente se le despoja de todas sus tierras, títulos y privilegios. Hombres, tírenlo a una celda. 6. Chapter 137 Chapter 137 Woman Handling the Council 1. La habitación quedó sumida en un silencio mortal, pero mis dos ambú no mostraron ni la más mínima vacilación con respecto a la identidad de Iraisa mientras agarraban uno de sus brazos cada uno. Mientras lo agarraban y lo obligaban a ponerse de pie, Iraisa parecía atónito, sin siquiera decir nada porque sus ojos parecían perdidos. Se movieron rápidamente, pero cuando llegaron a la salida, Iraisa finalmente tuvo problemas, sin resultado, y gritó, señor Daimyo. Si te atreves a dejar que ese mestizo me encarcele. No pudo terminar su sentencia cuando uno de los dos ambú que lo llevaban le lanzó un corte en la nuca, dejándolo inconsciente. Luego lo llevaron rápidamente fuera de la vista, a una de las celdas. Mientras esto sucedía, el daimyo parecía haber sido despertado de su aturdimiento y miedo cuando se acercó a mí y me susurró, Lady Shogun. Bueno, tararea, sobre el señor Iraisa. Interrumpí con una mirada amable, como acabo de decir, ya no es un señor. No es más que un preso esperando su juicio. Intentó decir, ve, pero no puedes simplemente hacer eso. Es el más poderoso de los nobles, se ha construido una terrible influencia sobre. Le agarré el hombro con un poco de fuerza e insistí, déjame manejar esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué no te paras junto a tu hijo y le muestras una familia unida? Parecía que todavía tenía algo que decir, pero aumenté ligeramente el agarre de su hombro, no lo suficiente como para lastimarme, pero sí lo suficiente como para dejar claro mi punto. Miró hacia abajo y asintió mientras caminaba hacia Takashi, quien estaba mirando todo con un jadeo. PFF, no es de extrañar que el país se esté desmoronando, el daimyo es una perra para cualquiera que tenga una voz más grande. Pero quién sabe, tal vez esa sea la razón exacta por la que está allí en primer lugar, tal vez Hiruzen lo puso en su lugar para eso, y con su muerte, la perra cambió de amo. Si eso no fuera lo suficientemente obvio, no me gustan los daimyos. Todos son prácticamente desechos de espacio inútiles, rara vez contribuyen a nada y, en su mayoría, son herramientas para que otras personas controlen a las masas. Antes de las aldeas ninja, en aquel entonces eran líderes legítimos, pero con la llegada de las aldeas, los daimyos se habían convertido en su mayoría en el símbolo de la nostalgia, más que del poder. Al igual que los emperadores del Japón feudal, los daimyos eran más simbólicos que cualquier otra cosa, y otras personas ostentaban el poder real. Y esto fue especialmente malo con el daimyo actual. De todos modos, ahora que había establecido firmemente mi dominio sobre la habitación, dije, ahora que las cosas han quedado claras y se ha detenido a un traidor, déjame explicarte cómo van a salir las cosas. Puse una mano en el mango de mi espada y continué, cualesquiera que sean las ilusiones que tengas hacia el poder, considéralas desaparecidas. Por la presente disuelvo el consejo mientras la rebelión aún continúa. Además, he notado una fuerte disminución en las cosechas de las personas presentes en la sala en los últimos meses, lo que ha resultado en una hambruna en todo el país. Esta vez, varios de ellos se levantaron, uno de ellos gritó más fuerte que los demás, Lady Shogun, no hay nada que podamos hacer al respecto. Las cosechas simplemente han sido peores que en otros años, así que... Entonces, si llevara a cabo una investigación sobre el antiguo consejo y revisara sus libros, no encontraría rastros adicionales de ingresos, o reservas de alimentos mayores de lo habitual, ¿verdad? Todos se callaron y los que se levantaron se volvieron a sentar obedientemente. Esto me hizo sacudir la cabeza y agregué, todos ustedes son incluso peores de lo que pensaba. Así es como van a pasar las cosas. Haré aquello para lo que me enviaron aquí, es decir, aplastar la rebelión, y ustedes no se interpondrán en mi camino, o las cosas no terminarán bien para ustedes. Así que antes de que alguno de ustedes piense siquiera en hacer algo, terminarán arrepintiéndose, recuerden que yo soy el Shogun, y tengo el poder de llevarlos a todos al suelo. Y con eso estoy 100% seguro de que me he convertido en el enemigo número uno de todos los nobles, muchos de los cuales ciertamente son parte de la rebelión, y el resto es corrupto. Una vez que termine con la rebelión, ellos serán los siguientes.
Muy bien, se levantó la sesión. No quiero volver a ver a ninguno de ustedes aquí sin una razón válida, o serán investigados a fondo, y créanme, si hay suciedad, la encontraré. Todos se levantaron y habían aprendido mejor que hablar. Todos miraron a sus pies al salir de la habitación como un buen grupo de perros bien entrenados, sin atreverse a decirle una palabra. Cuando todos se fueron, caminé junto a Takashi y el daimyo y anuncié: me familiarizaré con el lugar y visitaré a nuestro nuevo prisionero. Una vez que haya terminado, quiero ver bien el estado de la capital y, a mayor escala, del país. ¿Podrías enviar la documentación necesaria a mi mansión? El daimyo no respondió mientras Takashi asintió seriamente y respondió: ya estará hecho. Le sonreí, volvió una sonrisa y me fui. Rápidamente recorrí la mansión antes de dirigirme a la prisión, donde estaba encerrada Iraisa. Cuando llegué, los soldados rodeaban su celda, mirando con curiosidad, mientras el prisionero aparentemente intentaba obligarlos a liberarlo. Pero eso se detuvo con mi llegada, ya que parecía que la noticia de mi reputación ya se había extendido por el palacio, ya que no solo me reconocieron, pero volví a su puesto tan pronto como me vieron. Iraisa también se quedó completamente en silencio cuando él me acercaba y regresaba para sentarse en su cama. Me detuve cerca de sus bares y, mirando su mirada altiva, dije lo suficientemente alto como para que todos los guardias cercanos con los que había estado hablando lo escucharan: este preso fue despojado de todo lo que tenía antes de ser encarcelado, así que no creas ninguna promesa que haya hecho, ya que no podrá cumplirla. Iraisa parecía enojada, pero lo ignoré para preguntar: Iraisa, ¿confesas tus crímenes? ¿Confesas estar en connivencia con la rebelión y trabajar activamente contra los daimyo por tu interés personal? Iraisa escupió y respondió: no creas que te saldrás con la tuya, no me quedaré aquí y aceptaré este abuso sin tomar represalias. Deberías cuidar tu espalda. ¿Confesas? Esta vez simplemente escupió y ya no habló. Asentí lentamente y dije: bien, sal a tu manera. Dentro de una semana, enfrentarás tu juicio final y, si eres culpable, serás ejecutado. Iraisa parecía sorprendida, pero me alejé antes de que pudiera decir algo. Chapter 138 Reuniting. Lady Shogun, hay un hombre aquí para verte. El día después de mi llegada a la capital del fuego, Sendai estaba leyendo los informes que le había pedido al daimyo que me enviara cuando me advirtieron de un invitado inesperado. Curioso, les pedí que me enviaran y me sorprendió a quien vi. Comandante. Antes de mí fue uno de mis 11 oficiales que regresaron del campo de batalla contra Kiri. Era Hideto, el Lightning Bender. Le sonreí y le pregunté: ¿no te enviaron a otro de los campos de batalla? Hideto sacudió la cabeza y respondió: no, me dieron permiso. Entonces, cuando me enteré de la identidad del temido nuevo Shogun, tuve que venir. Asentí y pregunté: ¿eres solo tú? Hideto respondió: también está Jotaro, pero no pudo venir. Resoplé: supongo que está con su novia. Hideto se rascó la cabeza y comenzó: bueno. No terminó, pero la respuesta fue obvia. No es que me sorprendiera. Jotaro parecía el más duro del grupo, siendo físicamente el más grande y la mayoría de las veces silencioso, pero durante el tiempo que estuvimos juntos aprendí que no era tan duro. Por supuesto que era un soldado, y eso requería cierta dureza, pero ocupaba mucho lugar para el amor en su corazón. Y actualmente, esto lo ocupaba una niña, una novia de la infancia a quien le había hecho una promesa antes de ir a la guerra. Toda una historia romántica. Como su comandante en jefe vi muchas de las cartas que le envió su novia. Por supuesto, tuve la decencia de no abrirlos, pero eran bastante fáciles de reconocer cuando eran los únicos cubiertos de corazones rosados y con algo de brillo de hadas. Después de un momento, Hideto preguntó: así que hiciste un gran alboroto. Mis ojos volvieron a los informes y dije: lo hice. La única manera de sacar a las ratas. Además, aplastar la corrupción para hacerlo con la misma piedra es algo bueno. Hideto suspiró: bueno, debe tener cuidado, comandante. Ya se está difundiendo la noticia de que te estás emborrachando con el poder. Ellos. ¿Ellos qué? Ellos. Dicen que el Shogun es un líder brutal, entre otras cosas. Sin apartar mis ojos de los informes, dije: lo que importa es lo que piensa la gente, no los líderes. Los líderes siempre pueden ser destituidos, pero el pueblo es lo que hace que un país sea lo que es. Hideto respondió: pero esos rumores también se están extendiendo entre la gente. Recogí otro informe con la mano libre y lo levanté mientras decía: ya lo cubrí.
En caso de que no lo hayas oído, la misión del Shogun no es solo sofocar la rebelión, sino también ayudar a gestionar el país. Hideto permaneció en silencio por un momento, durante el cual volví a colocar el informe, reanudando mi lectura. Finalmente, Hideto preguntó: parece muy confiado, comandante. ¿Eso significa que los rumores sobre la tierra de los bosques son ciertos? Suspirando suavemente, respondí: el problema de los rumores, Hideto, es que cada uno tiene una versión diferente. Dime, ¿qué crees que pasó exactamente en la tierra de los bosques? Hideto explicó: aunque se cree públicamente que la culpa recayó en Kiri Kisame Oshigaki, he oído más de una vez que todo sucedió gracias al búho. Que ella estuvo detrás de todo lo que pasó. Burlándose, respondí: ¿no es ya de conocimiento público? Hideto dijo: realmente no, no. Quizás para los altos mandos. Ven al grano, Hideto. Ya sabes que fui yo quien derribó el país. Creo que ya se lo conté una vez, indirectamente. Hideto finalmente dijo su artículo: tu participación no es la cuestión, sino quién eras. ¿Serías la princesa Flor? ¿Princesa Takayama? Sonriendo suavemente, pregunté: ¿qué te hace decir eso? No soy solo yo, surgió una vez cuando estaba hablando con otros oficiales. Primero, la princesa de las flores era conocida por su belleza. Cambiando ligeramente la vista del informe, vi que dijo eso con una cara perfectamente seria, pero aún así me voy a tomar eso como un cumplido. Sin embargo, Hideto no mostró ninguna emoción y respondió: esta es solo una declaración objetiva. Además, se decía que la princesa de las flores era la esperanza de la tierra del bosque, un líder amable y competente. La definición misma de gobernante perfecto. Dejando ir el papel que tenía en la mano, dije: un cumplido es halagador. 2 es la admiración. Pero más que eso solo puede ser lamer botas. ¿Eras la princesa de las flores, Lady Shogun? Cruzando las piernas, pregunté: lo estaba. Así que lo que... Hideto volvió a mirar atrás y finalmente sonrió mientras decía: entonces me siento aliviado. Es posible que mi servicio directo bajo tu mando haya terminado con la derrota de Kiri, sepa que siempre tendrá mi respeto. En realidad, esto representa a los 11, por lo que si necesitas hacer algo, puedes confiar en mí. Sonreí y me levanté antes de caminar delante de él. Le puse la mano en el hombro y le dije: y si alguna vez necesitas ayuda, cualquiera de ustedes, no dude en llamarme. Hideto asintió y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, lo detuve y le pregunté: ¿sería demasiado pronto para pedirte ayuda? Hideto se dio vuelta y respondió: estoy aburrido de todos modos. Riendo, dije: como habrás oído, ayer arresté a alguien. Hideto asintió: Lord Iraisa, probablemente el noble con mayor poder. Él controla, o solía controlar, una gran parte del comercio entre la Tierra del Fuego y las diversas naciones más pequeñas que nos rodean. Un hombre poderoso. Es exactamente por eso que necesito gente en la que confío que lo proteja. ¿Podrías encargarte de eso? Hideto levantó una ceja y dijo: no esperaba eso, pero claro. ¿Algún comando en particular? Asentí: asegúrate de que nadie lo vea sin mi aprobación personal. Si alguien intenta tomarlo por la fuerza y es demasiado para ti, actúa como lo harías contra Kiri. Hideto asintió y se fue, dejándome en paz. Estaba contento con este acuerdo, me permitiría centrarme más en lo que era importante. Así que volví a sumergirme en los informes, porque esperaba leerlos todos antes de mañana. De esa manera, entendería mejor qué estaba exactamente mal con el terreno y cómo podría arreglarlo. Y así pasó el resto del día, leyendo los informes y administrando mis fuerzas mientras hacía que Mianbu investigara, esta vez de manera más secreta, la gente importante de la capital. Se siente como si me estuviera convirtiendo en un cerebro malvado. ¿Realmente me voy a convertir en Lord Artegui? Espero no quemarme la cara con un rayo redirigido. Chapter 139 Introspection. Lady Shogun, creo que tengo algo interesante para ti. Me estaba relajando en mi jardín, cuidando las flores, cuando uno de mis sirvientes se acercó y me habló. No dije nada y continué con lo que estaba haciendo, así que dijo: en cierto casino de la ciudad, Tsunade Senju fue visto ayer por la noche. Ella no parece tener ningún otro propósito aquí que el juego, pero pensé que sería mejor advertirte. Hice una pausa para preguntar: ¿alguien la sigue ahora? El Ambú asintió, así que agregué: llévalos. Si crees que puedes seguir a Tsunade sin que ella lo sepa, estás sobreestimando tus capacidades.
El ambú abrió la boca, pero yo continué: escarabajo, es posible que Tsunade haya abandonado el pueblo, todavía merece la decencia. Especialmente si ella puede sentirte. Beir le bajó la cabeza y dijo: entiendo, Lady Shogun. Estaba a punto de irse con Body Flicker, me di cuenta con los movimientos de su cuerpo, así que agregué antes de irse: mientras le tiras la cola hacia atrás, aprovecha la ocasión para invitarla aquí. Beirle no pudo responder porque apenas escuchó lo que dije cuando desapareció, incapaz de detenerse. Dominar a las personas te permite meterte con ellas muy fácilmente. Soy malvado. 4 Sin Beirle, volví a trabajar en la jardinería para aclarar mi mente. Ayer terminé de leer todos los informes, ayudándome con mis clones en un momento, asimilé todo ese conocimiento durante la noche e hice un plan. Pero por ahora quería descansar un poco la cabeza y me dediqué a la jardinería. Me llevó a los viejos tiempos, cuando no tenía que preocuparme por las cosas. Me acordé de Sagaki-sensei, mi profesor de la clase Kunoichi. Había comenzado mis clases con ella pensando que serían completamente inútiles, no veía sentido a las flores, pero es esa misma clase la que terminó enseñándome más. Sagaki. Hasta donde yo sé, todavía vivía en Konoha, enseñando en la academia allí. Debería intentar ir a hablar con ella alguna vez. Ella, junto con la generación de Naruto, me representó el pasado, los tiempos en que yo era solo una niña ingenua. Antes de la guerra, antes de cualquiera de las matanzas, antes de cualquiera de las cosas terribles que hice. No era más que una mujer de un mundo pacífico, renacida en una niña dentro de lo que pensé que no era más que mera imaginación. Todavía creía que podría seguir al elenco principal, crecer junto a ellos y vivir una vida feliz. Pero yo solo fui ingenuo. El mundo nunca estuvo de acuerdo con mi voluntad o mis planes, y me vi obligado a una vida que nunca imaginé para mí. Quiero decir, fue mi elección graduarme de la academia, pero en ese momento, ¿qué otra opción tenía realmente? Todavía era un niño inocente que se había visto obligado a luchar hasta la muerte con un veterano de guerra experimentado, y había ganado por un milagro que apenas podía explicar hasta el día de hoy. Puede que no me guste admitirlo, estuve aterrorizado y traumatizado por la experiencia durante mucho tiempo, y eso me llevó a impulsar mi graduación por un gran problema. Sin embargo, no me arrepiento de mis elecciones. Por supuesto, mi vida no se volvió tan feliz como había planeado al principio, pero mirando hacia atrás, no había tomado esas decisiones, probablemente habría tenido una muerte triste o habría vivido una vida aún peor. Además, por muy genial que hubiera sido crecer junto al elenco principal del manga, hacerlo sería quitarme la identidad de mí mismo, y eso habría sido terrible. Es posible que haya hecho muchas cosas que calificaría como monstruosas en mi vida pasada, todavía mantengo la comprensión que tuve cuando abrí la puerta de la vida justo antes de enfrentarme al ejército de Kumo. Acepto de todo corazón mis opciones de vida y creo que he llevado una buena vida hasta este punto, y pase lo que pase a partir de ahora, estoy satisfecho con las decisiones que he tomado hasta este momento. Puede que mi imagen esté manchada por mi plan para esta rebelión, pero al final, lo único que importa es por qué luchar. Antes luchaba por mí mismo. Durante la guerra luché por mis amigos. Pero hoy lucho por algo más grande. Y cualesquiera que sean las consecuencias, es hora de que tome la decisión difícil, porque es lo que debe hacer un buen líder. ¿Y qué soy yo, sino un líder? Después de todo, como ya me han dicho, no puedo soportar el mundo entero solo, y así incluso si tengo que convertirme en el diablo mismo para construir un futuro para mi hogar, entonces que así sea. No sabía que te gustaban las flores. No mostré ninguna reacción física ante la voz repentina, estaba demasiado acostumbrado para eso y simplemente respondí: ellos son los que me llaman la princesa de las flores, pensé que podría desempeñar el papel. Hasin se rió entre dientes: si supieran lo que le hiciste a tu primera muerte, encontrarían un significado completamente nuevo para el título. Dije: no importa lo que hice o no, todo es un acto. El que gana es el que hace la mejor ilusión. Entonces ¿tienes la intención de usar tus habilidades para crear la mejor ilusión? Resoplé suavemente ante su pregunta y respondí: no, voy a hacer trizas, haciéndoles estallar la verdad en la cara, les guste o no. Hasin murmuró: ¿qué pasa si te gusta o no? Al final soy egoísta, como cualquier ser humano. Hago lo que me beneficia y, tal como están las cosas, lo que me beneficia es el bien de la Tierra. Tenemos 2 guerras, una interna y otra externa, así como un gobierno profundamente corrupto.
Y a eso, con mis medios disponibles, solo veo una manera de lidiar con todo esto. Hasim preguntó, curioso, ¿y eso es? Sonreí, pero no respondí porque de repente escuché un fuerte trueno. Mi cabeza giró instantáneamente en la dirección del sonido fuerte, probablemente como todos los demás en la ciudad, pero lo que me preocupó fue de dónde venía. Era la dirección de la prisión, donde había apostado Aideto para proteger a Iraisa. En cuanto a este trueno, era la medida que habíamos creado contra Kiri, si se enfrentaba a un enemigo con el que no podía lidiar. Y así, sin dudarlo un momento, abrí las 4 puertas y estallé con el body flicker, atravesando silenciosamente la barrera del sonido. Chapter 140 No Rest for the Wicked. Puff de Aideto. Después de asestar ese ataque crítico a Kiri matando a su Mizukage, pensé que finalmente podría descansar un poco. Realmente nunca fui alguien a quien le gustara hacer muchos esfuerzos, algunos pueden llamarme vago, pero siempre he hecho lo que tenía que hacer. De lo contrario, nunca habría llegado a este punto. Pero aún así me gustaba tener mi propio ritmo, algo que estuvo roto por completo. Sukai Nasumichi, también conocida como el Bud, o como supe recientemente la princesa de las flores, aunque es un hecho que solo unos pocos saben, era una figura complicada. La primera vez que la vi fue en el campo de batalla de Iwa, en la tienda de mando, acababa de irrumpir, pero no tenía forma de subestimarla por lo joven que parecía. En cambio, ella me dio bastante miedo. Yo no la había visto directamente y, en cambio, seguí las muchas miradas para finalmente poder verla. E incluso entonces, parecía que ya llevaba unos segundos parada allí. Ese fue mi primer encuentro con ella y ya comencé a creer que los rumores sobre ella eran ciertos. Pero lo que siguió fue aún más loco. Iwa lanzó un asalto total, enviando todas sus tropas a diferentes áreas, algo con lo que no creía que pudiéramos lidiar de manera efectiva. Y técnicamente, no deberíamos haberlo hecho. Había demasiados enemigos. Pero entonces se descartó una idea loca. Envía al búho y la espada sangrienta para detener a los 5 colas y al cuerpo de explosión. Eso fue mental. Solo un Jinchuriki necesitaba que yo y otro Jonin nos cuidáramos, junto con todo un ejército, y querían enviar solo a 2 personas contra un enemigo aún más aterrador. Había luchado junto a la espada sangrienta, y aunque la mujer Uchiha era fuerte, no era más fuerte que los otros Jonins. Sin embargo, cada Jonin parecía muy confiado, por lo que tenía que provenir del búho. Por lo tanto, aunque tenía reservas sobre este plan, no dije nada. Y resultó que me equivoqué. Los dos no solo habían ganado como el resto de nosotros, sino que el búho fue aún más lejos y aniquiló por sí sola a la unidad más fuerte de Iwa, reduciendo drásticamente su nivel de amenaza. Luego logró algo cada vez más absurdo, como matar a un dragón y, como dirían algunos rumores, convocarlo. Más tarde supe por ella que solo lo mató, pero fue bastante mental. Quiero decir, es un dragón, un montón de leyendas. Ni siquiera sabía que existía, pero ella lo mató. Esto me convenció de su destreza individual. Pero luego me asignaron una nueva misión, en un nuevo frente de batalla. Contra Kiri. Y esta vez estaría bajo las órdenes directas del búho. No, yo sería su asesor. Al principio pensé que estaría lidiando con todo, después de todo, para fortalecer a esta joven, debe haber pasado su vida entrenando, y no debe haber estudiado mucho las artes de la guerra. Pero una vez más se demostró que estaba equivocado. Frente a un ejército varias veces suyo, dirigió sus tropas con excelencia, mientras nos entrenaba a los 10. 11, si contamos a Kurenai, que llegó después de unos meses. Y con su entrenamiento, no solo nos hicimos más fuertes, sino que también aprendimos a confiar unos en otros, y estoy orgulloso de decir que todos los demás oficiales se hicieron mis amigos, Shinobi, Bender, Samurai y Blade Dancer por igual. Además, también pude vislumbrar su aterrador talento y su fuerza. Conocía sus hazañas hasta entonces, pero mientras la entrenábamos y veíamos con qué facilidad nos superaba, comencé a comprender que podría haber alcanzado un nivel completamente diferente. Aún más aterradora fue que en aquellas áreas donde comenzó más débil que nosotros, tardó menos de un año en alcanzarnos. Y finalmente, después de un año, finalmente pudimos presenciar su verdadera fuerza. Ella sola, envolvió en una niebla toda una aldea oculta, y no cualquiera de ellas, Kirigakure, la niebla sangrienta. Bastante irónico, pero también muy temible. Pero aún más aterrador fue lo que hizo dentro de esa niebla, ya que logró matar a Mizukage sola.
Y eso, nuevamente, fue aterrador en múltiples niveles. El simple hecho de matar a un Kage era bastante temible, pero lo había hecho después de elegir a ese jutsu a gran escala. Por lo tanto, o lo mató casi sin chakras, o tiene reservas tan grandes que aún podría matarlo después de eso. No importa la respuesta, ella daba miedo. Pero ella era mi comandante y estaba orgulloso de haber aprendido con ella. Fue duro, sí, pero estaba orgulloso. Aún así, no importa lo orgulloso que esté, sigo siendo alguien a quien le gusta su descanso, así que me despedí después de que terminó la batalla, pensando que descansaría un poco. Por desgracia, apenas una semana después de mi descanso, escuché que una nueva persona había llegado a Sendai y se había convertido en el nuevo shogun. No se sabía mucho sobre el puesto en sí, pero quien lo ocupó fue más que suficiente para decirme cuántos problemas causarían. Y efectivamente, solo un día después de su llegada, el comandante paralizó el consejo, lo destruyó oficialmente y encarceló al noble más fuerte de la Tierra de Fuego, fuera de la familia de Daimyo. Así que quería descansar, pero no podía simplemente recostarme y esconderme mientras ella se enfrentaba sola a la capital, luchando contra la rebelión. Por eso no dudé en ir a verla y acepté su trabajo, después de satisfacer parte de mi curiosidad. Y como cualquier tarea encomendada por ella, no me atraía pensar que este sería un trabajo sin problemas. Aún así, no esperaba que dicho problema surgiera menos de 24 horas después de conseguir dicho trabajo, ni que fuera un usuario de Mokuton. Mi oponente, un hombre de mediana edad vestido con una túnica oscura con nubes rojas, mientras me enviaba construcciones de madera, dijo: se suponía que no debías estar aquí. Agarrando mis espadas más fuerte, corté frenéticamente los implacables ataques y respondí: tú tampoco. Resopló suavemente y pisoteó el suelo, provocando que un árbol estallara en la pared rota cercana. En lo alto del árbol estaba Iraisa, que temblaba de miedo al ver la batalla. Apretando mis dientes, alimenté mi rayo con aún más chakra cuando dos botas hechas de relámpagos comenzaron a manifestarse alrededor de mis pies. Sin embargo, eran inestables y no durarían mucho. Pero durarían lo suficiente para lo que necesitaba. Con un salto, instantáneamente recorrí la distancia entre Iraisa y yo y corté el árbol con otro movimiento. Quería atrapar a Iraisa, pero no lo logré porque de repente me aplastaron. Desde el rabillo del ojo pude ver al hombre vestido caminando hacia mí, con una cantidad absurda de chakra saliendo de él y congelándome. Entonces, no era solo un usuario de Mokuton, sino que también tenía reservas de bestias como chakra. A la mierda, ya he tenido suficiente. Al hacer circular todo mi chakra para moverme, de repente aplaudí, ambos llenos de chakra relámpago. El resultado fue un fuerte trueno que se escuchó en todo Sendai. Vi al hombre vestido con túnica congelarse por un instante, antes de que un ceño fruncido le grabara en la cara. Aún dominándome con su chakra, ya no caminaba, sino que usaba el body flicker para aparecer ante mí, con el puño cayendo sobre mí. Pero antes de que el puño pudiera aplastarme la cabeza como una sandía, el hombre vestido de repente fue enviado volando hacia atrás, desapareciendo toda la presión en un instante, mientras que una figura más pequeña había aparecido frente a mí. Su cabello desafiaba la gravedad, aunque no se levantaba erguido como lo haría Gui cuando usó la técnica, sino que flotaba detrás de ella, como si no estuviera afectado por el mundo. Sus pupilas se habían encogido mucho, dejando dos pequeñas cuentas, y su piel se había vuelto rojiza. Hiciste un buen trabajo. ¿Quién más podría ser que el comandante Tsukaina?